Dicen que nadie debería pasar la Nochebuena solo. Pero Alejandro no tuvo elección. Mientras las luces de la ciudad brillaban en las ventanas ajenas, él solo tenía el abrazo apretado de su hijo y una invitación que parecía no encajar en su vida. Una cita a ciegas en el restaurante más elegante que había visto jamás. Al otro lado de la ciudad, Lucía miraba su reflejo en el cristal del coche de lujo, preguntándose por qué había aceptado algo tan ridículo. Ella tenía dinero, prestigio, poder, pero no tenía a nadie que se quedara cuando las fiestas terminaban. Él tenía poco más que deudas, cansancio y el amor incondicional de un niño pequeño. Ella estaba acostumbrada a que todos esperaran por su tiempo. Él estaba acostumbrado a pedir disculpas por existir en espacios que parecían no pertenecerle. La cita estaba marcada para una hora exacta, pero el destino, caprichoso, decidió poner a prueba a los dos. Él llegaría tarde, con el corazón en la garganta. Ella tendría todas las razones del mundo para levantarse e irse. Y, sin embargo, esa noche, frente a un lugar vacío y un reloj implacable, Lucía tomaría una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Decidiría esperar. Y lo que comenzó como un retraso vergonzoso, se convertiría en el primer hilo de una historia que nadie vio venir. La ciudad respiraba Navidad en cada esquina. Las luces colgaban de los balcones como pequeñas promesas brillantes. Los villancicos salían de las tiendas y se mezclaban con el murmullo de la gente apurada. Había niños riendo mientras señalaban árboles gigantes en las plazas iluminadas. Las parejas caminaban de la mano, cargando bolsas llenas de regalos envueltos con papeles coloridos. Los restaurantes emitían un aroma cálido a comida recién hecha y vino tinto. Los taxistas tocaban la bocina con impaciencia, atrapados en el tráfico de última hora. El aire frío hacía que el aliento se volviera visible, recordando que el invierno también tenía su magia. Era la típica Nochebuena en la que todo parecía perfecto desde lejos. Pero la perfección, a menudo, solo era una fachada brillante. Detrás de muchas ventanas decoradas, también había silencios que dolían. Detrás de muchas mesas largas, también había sillas vacías que nadie mencionaba. Lucía lo sabía mejor que nadie, aunque nadie lo sospechara al verla. Y esa noche, mientras su coche se detenía frente al restaurante más elegante de la zona, sintió que estaba a punto de entrar en un escenario que no terminaba de creer. Una cita a ciegas en medio de todo ese teatro navideño le parecía casi una broma del destino. El chofer bajó primero y rodeó el coche con pasos medidos. Abrió la puerta trasera con un gesto respetuoso y ensayado. Lucía inspiró profundamente antes de salir, como si necesitara ponerse otra máscara más. Su vestido rojo caía con elegancia sobre su figura esbelta. El abrigo oscuro sobre sus hombros le daba un aire todavía más imponente. Los tacones resonaron brevemente contra la acera pulida, marcando su presencia. El maitre del restaurante la reconoció de inmediato, aunque fingió sorpresa. Estaba acostumbrado a recibir personas importantes, pero pocas tenían esa mezcla de poder y distancia. La saludó por su nombre y le ofreció la mejor mesa disponible. Un rincón con vista al enorme árbol de Navidad en el centro del salón. Las luces del árbol se reflejaban en las copas de cristal y en los cubiertos de plata. El ambiente era cálido, casi teatral, pensado para fotos perfectas y recuerdos editados. Lucía avanzó entre las mesas observando de reojo a las familias reunidas. Pensó que todo aquello se veía hermoso, pero hueco, como una postal que no contaba toda la historia. Se sentó despacio, dejando su bolso sobre la silla vacía frente a ella, marcando el lugar de alguien que aún no llegaba. Miró el reloj por primera vez mientras el camarero le ofrecía la carta. Faltaban 5 minutos para la hora acordada, y ella estaba, como siempre, puntual. Pidió una copa de agua con gas solo para tener algo entre las manos. No quería dar la impresión de que estaba nerviosa, aunque lo estaba un poco. Recordó la voz de su amiga sonando en su cabeza como un eco insistente. Dale una oportunidad a alguien que no sea de tu mundo, Lucía. Un hombre que haya tenido que luchar por todo mira la vida de otra manera. Lucía había torcido los labios cuando escuchó eso por primera vez. No se consideraba clasista, pero sabía que las diferencias de realidad pesaban.
Ella vivía entre reuniones, inversiones y números demasiado grandes. No estaba segura de poder conversar con alguien que viviera contando monedas para llegar a fin de mes. Sin embargo, algo en la convicción de su amiga la había desarmado. Ese algo era la sensación de que, tal vez, el problema no era el amor como concepto. Tal vez el problema habían sido los hombres que había elegido. Y esa noche, en contra de su costumbre, había decidido probar una historia diferente, aunque fuera solo por curiosidad. Mientras tanto, en un barrio modesto, la escena era muy distinta. Alejandro se inclinaba para ajustar la manta sobre su hijo Mateo. El niño tenía los ojos brillantes de emoción y una sonrisa sincera. El árbol de Navidad en la esquina del salón era pequeño y desigual. Tenía adornos hechos de cartón, papel de colores y cintas recicladas. Algunos estaban torcidos, otros se caían si alguien pasaba muy cerca. Pero para Mateo, aquel árbol era el más hermoso del mundo. Sus manos pequeñas habían pegado la mayoría de las decoraciones. Cada estrella recortada llevaba un orgullo infantil invisible. Alejandro miró el árbol y luego a su hijo, sintiendo un nudo en la garganta. No podía darle lujos, pero podía darle presencia y amor. Y esa era la única riqueza que consideraba realmente suya. «Papi, ¿vas a volver antes de que llegue Papá Noel?», preguntó Mateo. Alejandro sonrió, aunque por dentro dudaba del tiempo. Le prometió que sí, que no tardaría, y deseó con todas sus fuerzas que esa promesa no se rompiera. Dejó a Mateo al cuidado del vecino del piso de arriba. Era un hombre mayor, tranquilo, que siempre les había mostrado cariño. Le explicó 2 veces a qué hora pensaba volver. Revisó que la puerta quedara bien cerrada antes de bajar las escaleras. El edificio tenía paredes descascaradas y pasillos estrechos. Pero para Alejandro, era el lugar donde la risa de su hijo llenaba todo. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, el frío le golpeó el rostro. Su abrigo era fino y viejo, pero no tenía otro mejor. Miró la hora en el teléfono y calculó el trayecto con el corazón acelerado. No podía pagar un taxi hasta aquel restaurante elegante. Tampoco podía llegar sudando y agitado, pero no tenía opción. Cada minuto que pasaba lo acercaba al retraso y al ridículo. Pensó, por un segundo, en cancelar todo y volver a casa. Pero la imagen de Mateo preguntándole si algún día se enamoraría otra vez lo detuvo. No quería enseñar a su hijo que el miedo mandaba sobre sus decisiones. El restaurante donde lo esperaban parecía pertenecer a otro universo. Las ventanas mostraban gente bien vestida y copas tintineando. Desde la calle, Alejandro lo miró con una mezcla de asombro y inseguridad. Sus zapatos estaban limpios, pero gastados en las puntas. Su camisa estaba planchada, pero era de un modelo antiguo. Había hecho lo mejor que pudo con lo poco que tenía. Mientras esperaba el autobús, el reloj no dejaba de empujarlo hacia la preocupación. El tráfico estaba pesado, los coches avanzaban lento entre bocinazos. La gente cargaba bolsas, flores y cajas envueltas. Él solo llevaba consigo una esperanza frágil y mucha vergüenza contenida. Se preguntó cómo sería ella, esa mujer desconocida de otro mundo. No tenía fotos, solo un nombre y una breve descripción. Es fuerte, inteligente, y está cansada de hombres que mienten, le habían dicho. Alejandro temía no estar a la altura de alguien así. Pero temía aún más no darse al menos una oportunidad de intentarlo. En el interior del restaurante, Lucía apoyó los codos sobre la mesa con discreción. Miró a su alrededor con una expresión neutra, casi aburrida. A su derecha, una familia brindaba con risas escandalosas. A su izquierda, una pareja joven se tomaba fotos sin parar. El árbol de Navidad en el centro del salón parecía sacado de una revista. Cada esfera estaba colocada con precisión casi matemática. Las luces parpadeaban en un ritmo delicado y armonioso. El olor a carne asada y pan recién horneado flotaba en el aire. El camarero pasó a su lado y le preguntó si deseaba pedir algo más. Ella negó con la cabeza y volvió a mirar el reloj con calma tensa. La hora acordada ya había pasado hacía algunos minutos. Una voz interior empezó a repetir una frase conocida. «Claro, Lucía,
debiste saber que esto terminaría así. Estaba acostumbrada a que la gente no cumpliera lo que prometía. Y la silla vacía frente a ella era una prueba silenciosa de ello. El autobús finalmente llegó a la parada donde Alejandro esperaba, jadeante de impaciencia. Subió casi corriendo, sosteniéndose en la barra de metal. Intentó controlar la respiración para no llamar la atención. Pagó el billete con monedas contadas y guardó el recibo por costumbre. Encontró un asiento en la mitad del vehículo y se dejó caer en él. Miró por la ventana mientras la ciudad pasaba como una película. Las luces navideñas parecían burlarse de su prisa. El reloj en la pantalla del autobús confirmaba lo que ya sabía. Iba tarde, demasiado tarde para una primera impresión. Pensó en escribir un mensaje explicando la situación. Pero no tenía el número de ella, solo el lugar y la hora. La cita había sido organizada por su amiga, que ahora estaba de viaje. No tenía cómo avisar, cómo justificar ese retraso vergonzoso. Solo podía seguir avanzando y esperar un milagro pequeño. El milagro de que ella todavía estuviera allí cuando llegara. Dentro del restaurante, los minutos comenzaron a pesar como piedras sobre la mesa. Lucía observaba la puerta de entrada con aparente desinterés. Por dentro, sin embargo, una mezcla de emociones se agolpaba. No era tristeza, exactamente, ni rabia por completo. Era una sensación conocida de confirmación amarga. Los hombres no cambian, solo cambian de traje, pensó. Recordó otras cenas en las que había esperado a alguien. Recordó llamadas canceladas a último momento con excusas vagas. Recordó promesas de estar a su lado en fechas importantes. Y recordó cómo siempre terminaba compartiendo la mesa con el silencio. Sus dedos jugaron un momento con el borde de la servilleta. Podía levantarse en cualquier momento y nadie la cuestionaría. Tenía 1000 lugares a donde ir si quería compañía superficial. Pero la simple idea de irse la llenó de un cansancio pesado. Cansancio de empezar y terminar siempre en los mismos patrones. Afuera, Alejandro bajó del autobús en la parada más cercana al restaurante. El viento frío le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Consultó el mapa en el teléfono con manos temblorosas. Las calles del barrio elegante le parecieron demasiado brillantes. Las tiendas cerradas tenían vitrinas impecables y caras sonrientes en carteles. Caminó lo más rápido que pudo, esquivando parejas y grupos de amigos. Cada paso sonaba en su mente como un latido de culpa. Va a pensar que no respeté su tiempo, se repetía. Va a creer que soy como todos esos hombres que la han decepcionado. No sabía por qué esa idea lo dolía tanto, sin conocerla. Tal vez porque, en el fondo, él también estaba cansado de decepciones. No quería ser uno más en la lista de historias que terminan mal. Cuando por fin vio el letrero del restaurante, el corazón le dio un salto. Se detuvo un segundo para ajustar la camisa y secarse el sudor de la frente. Y, respirando hondo, empujó la puerta de vidrio con manos sudorosas. En el interior, el murmullo habitual se vio interrumpido por un pequeño cambio de aire. Lucía levantó la vista hacia la entrada casi por reflejo. Vio a un hombre detenerse cerca del umbral, buscando con la mirada. No llevaba traje caro ni abrigo de diseñador. Su ropa era sencilla, pero estaba limpia y ordenada. Su cabello estaba un poco despeinado por el viento de la calle. Tenía los hombros tensos, como quien no sabe si pertenece al lugar. Sus ojos recorrieron el salón con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando el maitre se acercó a él, Lucía notó algo en su postura. Había una humildad nerviosa que no estaba acostumbrada a ver. El maitre señaló discretamente hacia su mesa. Los ojos de aquel hombre se encontraron por primera vez con los de ella. Y en esa mirada rápida, los dos intuyeron algo que no sabían nombrar. Él dio unos pasos hacia adelante, con el corazón golpeando en el pecho. Y ella, en lugar de levantarse e irse, se quedó sentada, esperando escuchar la primera palabra. Lucía había aprendido desde muy pequeña que el amor no era algo que se regalaba libremente, sino un acuerdo silencioso lleno de condiciones escondidas bajo la alfombra de lujo.
Creció rodeada de elegancia, con pasillos de mármol, sirvientes que hablaban en voz baja y fiestas donde todos sonreían demasiado como para parecer sinceros. Desde fuera, su vida parecía perfecta: padres adinerados, educación exclusiva, viajes internacionales y tutores privados que le exigían excelencia en cada paso. Pero detrás de esa fachada impecable, la realidad era fría. Su padre vivía más casado con sus empresas que con su familia, y su madre era una figura hermosa pero emocionalmente distante, un adorno más en la mansión que decoraba las fotografías familiares sin aportar calor. En ese ambiente, Lucía aprendió que mostrar sentimientos era un error estratégico, que necesitar a alguien era sinónimo de debilidad y que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Cuando llegó a la edad adulta, esas lecciones estaban tan incrustadas en su piel que se habían convertido en parte de su identidad. Se convirtió en una mujer fuerte, brillante en los negocios, admirada por su liderazgo firme y su elegancia natural. Su apellido abría puertas, su presencia imponía respeto, y su opinión era escuchada en salas donde pocos se atrevían a debatir. Sin embargo, cuanto más éxito acumulaba, más se agrandaba un vacío interno que ella se negaba a mirar de frente. No importaba cuántos reconocimientos recibiera ni cuántas portadas de revistas la celebraran como una de las empresarias más influyentes del país, cada noche, al volver a su apartamento silencioso, se deshacía el maquillaje frente al espejo y sentía que estaba interpretando un papel que nunca había elegido. Había cumplido todas las expectativas externas, pero las internas seguían esperando ser atendidas. Sus relaciones amorosas habían sido un reflejo directo de su educación emocional incompleta. Había estado con hombres ricos, sofisticados y poderosos, todos ellos correctamente vestidos y perfectamente articulados, pero profundamente incapaces de amarla más allá de lo superficial. Algunos la admiraban como quien observa una obra de arte, inexpugnable y distante. Otros la deseaban como un trofeo para presumir en fiestas, sin preguntarse qué pasaba en su interior. Y otros simplemente la buscaban porque estar cerca de ella significaba abrir puertas a negocios lucrativos. Lucía, aunque nunca lo admitió en voz alta, había sido utilizada más veces de las que quería recordar. Cada relación terminaba igual, con un silencio doloroso en el que ninguno era capaz de decir por qué estaban juntos en primer lugar. Con el tiempo, Lucía dejó de creer en el amor como una posibilidad real para ella. Observaba a parejas felices en la calle y sentía que pertenecían a un universo al que ella nunca había sido invitada. Podía comprar regalos costosos, cenas sofisticadas, escapadas a lugares paradisíacos, pero no podía comprar algo tan simple y a la vez tan profundo como un abrazo sincero al final del día. Sus terapeutas, a los que asistía en secreto, le decían que debía dejar caer las armaduras, pero ella no sabía cómo hacerlo sin sentirse desnuda en un mundo que siempre la había juzgado. Y así fue acumulando capas sobre capas de autosuficiencia, hasta convencerse de que estar sola no era una tragedia, sino una decisión estratégica. Al menos, eso se repetía cada noche para poder dormir. La idea de aceptar una cita a ciegas en Nochebuena le pareció ridícula al principio, casi una ofensa a su inteligencia. ¿Por qué una mujer como ella, con cientos de propuestas sociales, cenas de gala y eventos exclusivos, necesitaría exponerse a la incertidumbre de conocer a un desconocido? Pero su mejor amiga, que la conocía mejor que cualquier otra persona, le había dicho algo que la dejó sin palabras: Lucía, lo que te falta no es compañía. Lo que te falta es alguien que te mire de verdad. Esa frase se le clavó en el pecho como una verdad que había evitado por demasiado tiempo. Y así, casi a regañadientes, aceptó la cita que su amiga había organizado sin darle demasiados detalles, como si supiera que Lucía intentaría encontrar excusas para cancelarla. Mientras se preparaba en su casa para salir, Lucía experimentó algo que hacía mucho no sentía: duda. No esa duda racional que uno experimenta al tomar decisiones importantes, sino una duda que provenía del corazón, como un pequeño temblor que la hacía preguntarse si estaba lista para enfrentar lo que fuera que la vida tuviera preparado esa noche. Se miró en el espejo y vio una mujer impecable, pero también cansada. Se puso el vestido rojo que tantas veces había utilizado para eventos empresariales y que siempre la hacía ver invencible, aunque ella supiera que la verdadera batalla estaba por dentro. Ajustó su maquillaje con precisión profesional,
tomó un perfume discreto y elegante, y respiró hondo como si necesitara llenar su alma de valor, no sus pulmones de aire. Al llegar al restaurante, notó de inmediato que todos los ojos se volvían hacia ella, aunque fuera por un instante. Estaba acostumbrada a esas miradas, pero esa noche le pesaron más de lo normal. Se sentó en la mesa reservada, observó el árbol gigantesco que brillaba en el centro del salón y trató de convencer a su mente de que solo estaba allí para cumplir la promesa hecha a su amiga. No esperaba nada, no quería nada y, sobre todo, no estaba dispuesta a perder su tiempo con otro hombre que terminaría repitiendo el mismo patrón. Sin embargo, mientras miraba la silla vacía frente a ella, notó un pequeño movimiento en su pecho, una sensación parecida a la anticipación, como si una parte dormida de su alma se hubiera despertado después de. Cuando el reloj marcó la hora exacta de la cita y el desconocido no apareció, esa sensación se convirtió en un nudo que no supo interpretar. No era rabia, tampoco tristeza, era una mezcla compleja de decepción y resignación, como si el universo estuviera enviándole una señal de que no debía esperar nada distinto de lo que siempre había recibido. Aún así, no se levantó. Permaneció sentada, con la espalda erguida y los dedos entrelazados sobre la mesa, observando el salón como si estuviera analizando un tablero de ajedrez. No sabía por qué esperaba, pero algo en su interior le impedía marcharse. Quizás era orgullo. Quizás esperanza. O tal vez una intuición sutil que ella misma no reconocía. Los minutos empezaron a pesar como piedras. Cada segundo que pasaba reforzaba la idea de que había cometido un error al aceptar aquella cita absurda. Recordó las palabras de hombres del pasado que prometieron cosas que nunca cumplieron. Recordó cenas arruinadas, aniversarios olvidados, promesas vacías envueltas en flores costosas. Y, sin embargo, también recordó algo que había olvidado hacía mucho, la Lucía joven, aquella que creía en las conexiones genuinas antes de aprender a defenderse del mundo. Esa Lucía seguía allí, enterrada bajo capas de éxito y desconfianza. Y por un instante, muy breve, la sintió respirar dentro de ella. Justo cuando estaba considerando levantarse e irse, la puerta del restaurante se abrió y un hombre entró con una mezcla de nerviosismo y determinación. No llevaba traje caro ni perfume de diseñador. Su ropa era sencilla, su postura algo rígida, como si no estuviera seguro de merecer estar allí. Lucía lo observó con curiosidad involuntaria, notando detalles que no hubiera esperado, la humildad en su mirada, el cansancio en sus hombros, la timidez en su respiración contenida. Había una verdad silenciosa en él, algo que contrastaba profundamente con los hombres que ella conocía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se movía, como si una puerta interna se entreabriera sin que ella lo autorizara. No sabía quién era ese hombre ni qué historia traía consigo, pero algo muy dentro de ella supo que esa noche no sería como las demás. La vida de Alejandro nunca había sido sencilla, ni siquiera en sus recuerdos más lejanos. Creció en un barrio donde la pobreza no era un concepto abstracto, sino un visitante constante que se sentaba en la mesa a la hora de la cena. Su madre trabajaba en 3 lugares diferentes para mantener la casa y aún así a veces no alcanzaba para pagar la luz o el gas. Él aprendió desde niño que los juguetes no se compraban, se arreglaban, que la ropa se heredaba, que los sueños se posponían. Cuando otros niños hablaban de vacaciones o cumpleaños en salones infantiles, él sabía que eso no formaba parte de su mundo. Su infancia estuvo marcada por la responsabilidad prematura de quien entiende muy pronto que nadie va a rescatarlo y que, si quiere algo distinto, tendrá que construirlo con las manos desnudas. Cuando cumplió 15 años, dejó definitivamente la escuela para trabajar. No fue una decisión, sino una necesidad. Empezó cargando cajas en un mercado, luego limpiando depósitos, después entregando panfletos bajo el sol y la lluvia. Cada trabajo dejaba su marca en él, manos ásperas, espalda cansada, pero también un orgullo humilde de saber que estaba aportando algo al hogar. Su madre, aunque agradecida, lloró en silencio la primera noche en que él llegó tarde por trabajar horas extras. No quiero que termines como yo, le dijo con la voz rota. Pero Alejandro, incluso tan joven, ya sabía que no podía elegir otro camino. Aún así, siempre mantuvo una esperanza encendida,
la de algún día construir una vida donde no tuviera que sobrevivir al borde del agotamiento. Años más tarde, conoció a la mujer que se convertiría en la madre de Mateo. Ella era luz en una vida que hasta ese momento había sido demasiadas sombras. Tenía una sonrisa cálida y una forma de ver lo bueno en las pequeñas cosas que lo desarmó desde el primer día. Alejandro se permitió, por primera vez, soñar con un futuro que no estuviera marcado por la carencia. Se imaginó a sí mismo en un pequeño hogar, escuchando risas en vez de preocupaciones. Ella fue el primer ser humano que le hizo sentir que merecía ser amado sin condiciones, que su esfuerzo importaba, que su bondad no pasaba desapercibida. Por un tiempo, vivieron algo parecido a una felicidad sencilla, de esas que no salen en revistas pero llenan el alma de verdad. Pero la vida, con su capacidad implacable de cambiarlo todo, no tardó en poner a prueba esa felicidad. La pobreza pesa, divide, agota. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes, facturas atrasadas, horas extras que lo mantenían lejos de casa, frustraciones acumuladas que ninguno sabía expresar sin herir al otro. Ella, con un corazón sensible, se quebraba fácilmente, él, con una vida entera luchando contra el mundo, a veces se volvía más duro de lo que quería. Ninguno era villano, ninguno era culpable. Eran dos personas cansadas intentando salvar algo hermoso que, sin apoyo, empezó a fracturarse. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, ambos sintieron una mezcla de miedo y alegría, como si la vida les diera un regalo pero también una responsabilidad enorme que no sabían si podrían sostener. El nacimiento de Mateo cambió todo. Alejandro se enamoró de su hijo desde el primer instante en que lo tuvo en brazos. Aquel bebé pequeño, tibio y frágil despertó en él una fuerza desconocida. Sin embargo, la llegada del niño también expuso las grietas de la relación. Ella se sentía abrumada, perdida, incapaz de manejar la maternidad sin caer en crisis emocionales. Él hacía todo lo posible para equilibrar trabajo, hogar y cuidados, pero siempre parecía faltar algo: tiempo, dinero, descanso. La presión terminó por romper aquello que alguna vez había sido un refugio. Y un día, sin previo aviso, ella decidió marcharse. No lo hizo por falta de amor, sino porque sentía que se estaba ahogando en una vida que no había elegido del todo. Lo abrazó, le pidió perdón, y se fue. Alejandro se quedó con Mateo y con un silencio tan grande que casi no podía respirar dentro de él. Criar a Mateo solo se convirtió en la misión más difícil y más hermosa de su vida. Aprendió a tener paciencia cuando los colapsos de cansancio querían devorarlo. Aprendió a cocinar con lo poco que había en la despensa, a remendar la ropa para estirarla un mes más, a hacer magia con monedas sueltas para que el niño pudiera tener una merienda. Aprendió a inventar historias antes de dormir para que los miedos del pequeño se desvanecieran en aventuras heroicas. Aprendió, sobre todo, a amar de una forma tan honesta que incluso el dolor se volvía un recordatorio de lo que estaba protegiendo. Pero ese amor también tenía un costo: su vida personal quedó relegada a un rincón donde nadie más entraba. Las pocas veces que intentó retomar su vida romántica, se encontró con miradas evasivas, con mujeres que retrocedían al saber que era padre soltero. Con otras que parecían interesadas pero desaparecían cuando descubrían sus limitaciones económicas. Alejandro nunca juzgó a ninguna. Entendía que no todos están hechos para cargar con una historia que viene acompañada de responsabilidades tan grandes. Sin embargo, cada rechazo fue dejando una marca sutil, una confirmación silenciosa de que quizás su destino no incluía un compañero de vida, sino la dedicación plena a su hijo. Se convenció de que estaba bien así, de que no necesitaba más. Pero, en el fondo, donde uno guarda los deseos que no se atreve a decir, seguía existiendo un anhelo pequeño de compañía, de conversación, de complicidad adulta. Su amiga del trabajo, una mujer alegre y directa, fue quien se negó a ver su resignación como algo definitivo. Alejandro, tú mereces que alguien te vea. De verdad te vea, le dijo un día mientras él reorganizaba cajas en un almacén. Fue ella quien insistió durante semanas en que aceptara una cita a ciegas. Le habló de una mujer diferente, inteligente, fuerte, alguien que no buscaba superficialidades. Él se rió al principio, la idea de que una mujer así pudiera interesarse en él le parecía absurda.
pero su amiga hablaba con tal convicción que algo en su interior cedió. Aceptó con miedo, con humildad, con la sensación de estar entrando en un territorio que no le pertenecía. Pero también aceptó con esperanza, aunque no lo ha de. El día de la cita, Alejandro se preparó con una dedicación casi ceremoniosa. Escogió su mejor camisa, aquella que reservaba para ocasiones especiales, aunque ya estuviera un poco gastada en los bordes. Plancharla le tomó tiempo, pero quería sentirse digno. Se peinó con cuidado, se echó un poco de colonia barata pero agradable, y se miró al espejo con ojos críticos, intentando convencerse de que no era tan poca cosa como su mente a veces le decía. Le dio un beso en la frente a Mateo, le prometió volver temprano y salió al mundo como quien lleva en el bolsillo toda la vulnerabilidad que ha intentado esconder por años. No sabía que lo esperaba esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar que algo bueno podía sucederle. Y así, con el corazón latiendo a contratiempo y una mezcla de ilusión y temor, Alejandro emprendió el camino hacia el restaurante donde se encontraría con una mujer cuya vida estaba a años luz de la suya. No sabía cómo hablarle, ni si serían compatibles, ni si ella lo miraría con condescendencia o con interés. Pero lo que sí sabía era esto: estaba intentando. Estaba dando un paso fuera del agotador círculo de rutina, sacrificio y silencio emocional que lo había acompañado durante años. Esa Nochebuena no solo representaba una cita, representaba una posibilidad. Y mientras avanzaba, sin saber aún que llegaría tarde, se aferró a la idea de que, aunque la vida no había sido fácil con él, tal vez esa noche le permitiría sentir que también merecía ser elegido por alguien. La tarde de Nochebuena había empezado con un ritmo lento y tranquilo, pero conforme avanzaban las horas, la ciudad comenzó a llenarse de un frenesí que Alejandro no había previsto. Salió de su trabajo apurado, con la chaqueta medio cerrada y la sensación de que el tiempo se le escurría entre los dedos. Esperaba llegar a casa con margen suficiente para cambiarse con calma, revisar por última vez la comida de Mateo, dar instrucciones claras al vecino y salir rumbo al restaurante sin sentirse apresurado. Pero apenas dobló la esquina de la calle principal, vio los autobuses pasando repletos, las paradas abarrotadas y un tráfico tan denso que parecía que la ciudad entera había decidido salir al mismo tiempo. Alejandro respiró hondo, intentando no dejarse llevar por la ansiedad. Sabía que una cita importante requería puntualidad, pero también sabía que la vida rara vez respetaba los planes de quienes nunca habían tenido el privilegio de controlarla por completo. Cuando por fin llegó al edificio donde vivía, ya iba varios minutos detrás del horario. Subió las escaleras casi corriendo, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho con cada escalón. Encontró a Mateo sentado en el suelo, jugando con dos coches de plástico desgastados, completamente ajeno al caos exterior. Alejandro se detuvo un segundo para observarlo, permitiéndose ese instante de ternura que le recordaba por qué seguía luchando cada día. Se inclinó, lo abrazó y trató de explicarle con palabras simples que tenía una reunión importante, una que podría traer algo bueno para ambos. El niño lo miró con esos ojos enormes y confiados, como si su padre siempre supiera exactamente qué hacer. Esa mirada fue lo que le dio fuerzas para continuar, aunque por dentro ya comenzaba a temer que no llegaría a tiempo. Después de dejar al niño con el vecino, Alejandro volvió a salir a la calle. El aire frío le golpeó el rostro, haciéndole arder los ojos por un instante. Revisó el horario del autobús en su teléfono, pero la pantalla mostraba retrasos significativos debido a la congestión de la Nochebuena. Caminó rápidamente hacia la parada más cercana, intentando convencer a su respiración de que se calmara. Miraba el reloj cada pocos segundos, sintiendo el peso de la vergüenza anticipada. Llegar tarde a una primera cita, qué desastre, se repetía. Sabía que para mucha gente un retraso era solo un inconveniente, pero para él significaba algo mucho más profundo, la sensación de fallar antes de empezar, de no estar a la altura de lo que la otra persona esperaba, de quedar atrapado otra vez en la narrativa de que no era suficiente. La multitud en la parada parecía moverse en una coreografía caótica de personas cargando bolsas de regalos. Niños impacientes que preguntaban cuándo llegaría Papá Noel y parejas que discutían por decisiones de último minuto. Alejandro trató de hacerse espacio sin molestar a nadie, pero la falta de tiempo comenzaba a convertirse en un nudo en su estómago.
Cuando por fin vio el autobús aproximarse, sintió una mezcla de alivio y desesperación. El vehículo estaba tan lleno que apenas había lugar para respirar, pero él no tenía opción. Subió empujado por la marea humana y logró sostenerse de una barra metálica mientras intentaba recuperar la calma. El autobús avanzaba a paso lento, deteniéndose en cada semáforo como si el universo estuviera conspirando para retenerlo un minuto más en cada esquina. A través de la ventana, Alejandro observaba la ciudad brillar con luces cálidas y decoraciones festivas. A su alrededor, todos parecían celebrar algo, familias caminando con abrigos gruesos, vendedores ambulantes ofreciendo dulces navideños, grupos de amigos sacándose fotos frente a vitrinas decoradas. Él, en cambio, se veía reflejado en el vidrio como una figura solitaria, atrapada entre la esperanza y la culpa. Intentó imaginar cómo sería ella, aquella mujer misteriosa que lo esperaba, o tal vez ya no. Le habían dicho que era fuerte, elegante, acostumbrada a ambientes sofisticados que él jamás había pisado. Pensar en eso solo aumentó la sensación de pequeñez que empezaba a crecer dentro de su pecho. ¿Qué hacía él, un hombre sin recursos, dirigiéndose a un lugar donde probablemente no encajaría? El autobús tardó una eternidad en llegar a la zona más céntrica, donde la iluminación navideña era tan intensa que parecía de día. Alejandro bajó deprisa, casi tropezando por la mezcla de prisa y nerviosismo. Respiró hondo para orientarse, consultó el mapa en su teléfono y comenzó a caminar con pasos largos, esquivando a la multitud que seguía paseando sin prisa. Cada vez que levantaba la vista hacia los edificios iluminados, el contraste entre su realidad y la de los demás se hacía más evidente. Pero con cada paso también crecía en él una determinación silenciosa, no había llegado hasta allí para rendirse en el último minuto. Si tenía que enfrentarse al rechazo, lo haría con la frente en alto. Si tenía que dar explicaciones, las daría con sinceridad. Y si la mujer había decidido irse, lo aceptaría como una consecuencia justa de su retraso. Mientras tanto, en el restaurante, el reloj avanzaba con una precisión que parecía cruel. Lucía miraba hacia la puerta ocasionalmente, siempre con la misma expresión imperturbable, aunque por dentro una mezcla de irritación y decepción iba tomando forma. No estaba acostumbrada a esperar por nadie, y mucho menos a sentirse vulnerable frente a un desconocido que ni siquiera había tenido la cortesía de llegar a tiempo. Aún así, había algo en su interior que la mantenía allí sentada, como si un hilo invisible la atara a esa mesa. No entendía por qué no se marchaba. No entendía por qué aún tenía la esperanza absurda de que él apareciera. Quizás era orgullo, quizás coraje, o tal vez un pequeño acto de rebeldía contra la frialdad con la que había vivido los últimos años. Alejandro dobló por la última esquina, y su corazón dio un salto al ver el letrero del restaurante brillando con elegancia. Pero ese alivio se mezcló inmediatamente con miedo. Se detuvo unos segundos frente a la entrada para recuperar la respiración y secarse el sudor frío de la frente. Miró su reflejo en el vidrio de la puerta y se vio como un hombre fuera de lugar, con la camisa algo arrugada y el cabello despeinado por la carrera. No tengo derecho a estar aquí, pensó. Pero entonces recordó el abrazo de Mateo, la ilusión tímida con la que había preguntado si él se enamoraría otra vez algún día. Eso fue suficiente para empujarlo hacia adelante. Tomó el pomo de la puerta y entró, con la sensación de estar cruzando un umbral que cambiaría algo profundo dentro de él. El murmullo del restaurante lo envolvió de inmediato, conversaciones elegantes, copas chocando suavemente, risas discretas. Alejandro se sintió pequeño, casi invisible, pero avanzó como pudo hasta el mostrador donde el maitre lo miró de arriba abajo con una mezcla de protocolo y leve sorpresa. Dio su nombre con voz baja y temblorosa, esperando que lo mandaran de vuelta a la calle. Pero el maitre asintió educadamente, señaló la mesa donde Lucía estaba sentada y le indicó el camino con un gesto elegante. Alejandro siguió la dirección de su mirada y se encontró con la figura de una mujer que, incluso desde lejos, imponía presencia. Su corazón latió con tanta fuerza que casi le dolió. Respiró hondo, reunió todo el valor que tenía y se acercó con pasos lentos, sintiendo que cada uno pesaba como si caminara contra el tiempo mismo. Cuando llegó a la mesa, Lucía levantó la vista con una expresión que no revelaba nada. Alejandro se detuvo frente a ella,
sintiendo cómo la culpa, la vergüenza y el miedo se mezclaban en un torbellino dentro de su pecho. Pero aún así habló, con una sinceridad que solo alguien acostumbrado a la lucha podía expresar: perdón por llegar tarde, no sabes cuánto lo siento. Ese fue el primer puente entre dos mundos completamente opuestos. Un puente construido no con perfección ni puntualidad, sino con vulnerabilidad verdadera. Y en los ojos de Lucía, por primera vez en muchos años, algo se suavizó levemente. Tal vez la noche no estaba perdida. Tal vez, pese al retraso, la historia apenas comenzaba. Cuando Alejandro pronunció aquellas palabras cargadas de nerviosismo: perdón por llegar tarde, no sabes cuánto lo siento, la primera reacción de Lucía no fue enojo, ni molestia, ni siquiera decepción. Fue sorpresa. Una sorpresa tan genuina que por un momento olvidó mantener la postura dura que había ensayado mentalmente durante los últimos 20 minutos. Estaba acostumbrada a escuchar excusas elaboradas, frases vacías y justificaciones adornadas para no decir la verdad. Pero en los ojos cansados de aquel hombre no había máscaras, ni estrategias, ni mentira alguna. Solo había un retraso envuelto en humanidad. Aún así, su orgullo herido le recordaba que había estado a punto de levantarse, que había pasado más de media hora sintiéndose absurda en una mesa preparada para dos. Y esa mezcla la dejó suspendida en un lugar que no sabía nombrar, entre la necesidad de protegerse y la curiosidad que amenazaba con derretir su distancia. Alejandro, de pie frente a ella, no sabía si sentarse o retirarse. Pasó la mano por su nuca, gesto de quien intenta contener el temblor interno, y esperó una señal. Cualquiera. Un asentimiento, un gesto, incluso un rechazo claro. Pero Lucía permaneció inmóvil durante unos segundos que a él le parecieron interminables. Su vestido rojo brillaba bajo las luces cálidas del restaurante, y por un instante Alejandro dudó de si aquella mujer pertenecía realmente al mismo mundo que él o si la vida lo había llevado a una escena que no le correspondía. Sintió, a pesar de intentar disimularlo, que estaba en un territorio ajeno donde cada detalle lo ponía en evidencia: su ropa sencilla, su respiración acelerada, el rubor en sus mejillas provocado por la carrera. Todo en él decía: no pertenezco aquí, excepto algo en su mirada, esa honestidad sin adornos, que decía exactamente lo contrario. Lucía, consciente de que estaba en un cruce inesperado, observó sus propios pensamientos con una nitidez incómoda. Era cierto, había esperado con molestia, había considerado irse varias veces, había recordado antiguos dolores que insistían en teñir el presente. Pero también había algo más: una parte de ella estaba cansada de encuentros perfectos que no llevaban a nada, de hombres impecables que jamás mostraban vulnerabilidad, de rostros hermosos que escondían corazones fríos. Y en ese hombre que llegaba tarde, que pedía disculpas sin disfrazarlas, que traía el cansancio marcado en la piel y aún así se esforzaba por estar allí, había una verdad que no encontraba en los círculos a los que estaba acostumbrada. Era un contraste tan fuerte que casi la desarmó. Así que respiró hondo, dejó caer muy suavemente los hombros, un gesto imperceptible para los demás, pero revelador para sí misma, y señaló la silla frente a ella. Alejandro se sentó con cuidado, como si temiera que el simple acto de acercarse rompiera la frágil oportunidad que todavía no sabía si tenía. Agradeció con un susurro, demasiado bajito para la elegancia del lugar pero perfectamente audible para la sensibilidad de Lucía. Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, era denso, cargado de posibilidades que aún no encontraban forma. Lucía observó sus manos, ligeramente temblorosas, y recordó que la puntualidad había sido siempre un requisito en su vida, no por respeto al tiempo, sino por miedo a perder el control. Él, en cambio, parecía luchar por mantener la calma y no esconder su humanidad. Y esa diferencia la tocó más de lo que esperaba. Todo en ella gritaba que debía mantenerse firme, que debía reprocharle, que debía dejar claro que su tiempo valía demasiado para ser desperdiciado. Pero algo más profundo le susurraba que esa noche no era como las demás. El camarero se acercó para tomar el pedido, pero Lucía levantó ligeramente la mano, pidiendo unos minutos más. Alejandro tragó saliva, sintiéndose observado, aunque la mayor parte de la intensidad venía de él mismo.
De verdad lo siento, hubo retrasos en los autobuses, y mi trabajo se alargó, y tuve que dejar a mi hijo con el vecino, y, empezó a explicar, acelerando cada palabra como si quisiera justificar su existencia. Lucía lo interrumpió con un gesto suave, casi delicado. Respira, dijo simplemente. Él se quedó sin habla. La palabra lo atravesó como un abrazo inesperado. Respiró. Bajó la mirada, luego la levantó otra vez, esta vez con menos miedo. Y en ese intercambio pequeño, casi invisible, la noche dio un giro imperceptible para el resto del restaurante pero profundo para los dos. Lucía apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, observándolo con una curiosidad que no pretendía ocultar. ¿Tienes un hijo?, preguntó con una suavidad que la sorprendió a sí misma. Alejandro asintió con una sonrisa tímida que iluminó brevemente su rostro. Era una sonrisa sincera, la de alguien que encuentra fuerza solo con pensar en la persona que ama. Sí. Mateo. Tiene 5 años. Es todo para mí. La manera en que lo dijo, el tono íntimo y orgulloso, los ojos que brillaban con ternura, hicieron que algo en el corazón de Lucía se moviera. Estaba acostumbrada a hombres que hablaban de logros profesionales, cuentas bancarias, inversiones, viajes. No a hombres que hablaban de amor como si fuese su mayor riqueza. Y esa diferencia, tan simple pero tan profunda, comenzó a abrir una brecha en los muros que había construido durante años. Mientras Alejandro le hablaba de Mateo, de cómo había aprendido a peinarlo, de cómo inventaban juegos para que las tardes fueran más felices. Lucía sintió que su atención se desplazaba desde la puntualidad hasta la historia detrás de aquel retraso. Cada palabra revelaba no una excusa, sino un motivo. No una falta de respeto, sino una vida entera en la que él siempre llegaba corriendo porque nunca había tenido el privilegio de llegar temprano. Y entonces entendió algo que no esperaba comprender tan pronto: aquel hombre no había llegado tarde porque no le importara la cita, sino porque la vida siempre lo obligaba a correr más que a los demás. Esa revelación le trajo un peso de humildad al pecho, una especie de reconocimiento silencioso de que había juzgado demasiado rápido, de que ella misma venía marcada por suposiciones aprendidas. Sin saber exactamente qué la impulsaba, Lucía decidió cambiar el rumbo de la noche. No preguntó por qué no llegó a tiempo, ni expresó molestia, ni afirmó sentirse ofendida. En cambio, dijo algo que jamás había dicho en una primera cita: gracias por venir, aunque haya sido difícil. Alejandro levantó la vista con un asombro tan puro que ella sintió un suave pinchazo en el corazón. Estaba viendo a un hombre que no estaba acostumbrado a la comprensión, alguien que había aprendido a esperar críticas antes que empatía. Y en ese contraste brutal, Lucía sintió una emoción nueva, el deseo de conocer más de ese hombre, no a pesar de sus dificultades, sino quizá precisamente por ellas. Porque él no era un personaje perfecto ni una máscara social. Era real. El camarero regresó y esta vez Lucía sintió para comenzar a ordenar. Alejandro, aún nervioso, dejó que ella eligiera primero. Cuando terminó, él pidió algo sencillo, casi con vergüenza del precio de la carta. Lucía lo notó, pero no dijo nada. No lo juzgó, no lo corrigió, no lo hizo sentir menos. Solo observó el temblor leve en sus manos y entendió que él estaba acostumbrado a mesas distintas, a vidas distintas. Y aún así, allí estaba, haciendo un esfuerzo enorme por salir de su zona de lucha constante para entrar en un espacio que, aunque bonito, debía parecerle intimidante. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quería allanar ese camino para él, suavizar ese miedo, decirle sin palabras que no necesitaba ser perfecto para merecer estar frente a ella. Cuando el camarero se retiró, Lucía tomó una decisión interna que no anunció en voz alta, pero que marcaría el resto de la noche: decidió quedarse. Decidió no marcharse, no protegerse con indiferencia, no permitir que el miedo a repetir viejas heridas arruinara algo que apenas estaba comenzando a formarse. Decidió escuchar, abrir espacio, y tal vez, solo tal vez, permitir que la vida la sorprendiera como no lo hacía desde hacía años. En ese instante, Alejandro todavía no sabía que había sido perdonado sin necesidad de pedirlo, que su retraso ya no tenía importancia y que la noche no estaba perdida.
Y mientras él intentaba pensar en algo coherente que decir, sin imaginar que ya había ganado un lugar en la historia de Lucía, ella lo miró con una sonrisa tenue, íntima, casi secreta. La clase de sonrisa que anuncia que algo importante está a punto de suceder. Cuando los platos comenzaron a llegar a la mesa, una mezcla de aromas cálidos envolvió el espacio entre ellos, y Alejandro sintió que el mundo se desaceleraba por primera vez en todo el día. Durante años, había vivido en un ritmo frenético, corriendo detrás de obligaciones, apagando incendios cotidianos y sosteniendo una vida que parecía siempre a punto de desmoronarse. Sentado frente a Lucía, sin embargo, el tiempo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un aliado silencioso que le permitía respirar. Ella lo observaba con una calma elegante, con esa postura impecable que parecía ensayada desde niña, pero sus ojos decían otra cosa. En ellos había una suavidad inesperada, una curiosidad contenida, una especie de apertura que él no habría imaginado al verla desde lejos. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que el encuentro no era simplemente una cita, era un cruce improbable entre dos universos que nunca debieron tocarse, pero que lo estaban haciendo de manera inexorable. Lucía tomó el tenedor con delicadeza y probó el primer bocado sin prisa. No lo hacía por protocolo, sino porque necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba sintiendo. Frente a ella no había un hombre que intentara impresionarla con autos, títulos o posesiones. Alejandro no tenía nada de eso, y, paradójicamente, eso mismo lo hacía más auténtico que cualquiera de los que había conocido en los últimos años. Ella estaba acostumbrada a conversaciones que se llenaban de logros profesionales, viajes costosos y superficialidades cuidadosamente pulidas. Pero Alejandro hablaba con sencillez, con una voz que reflejaba cansancio, sí, pero también una sinceridad luminosa que le resultaba desconcertante. Cada vez que él levantaba la mirada para encontrarse con la suya, sentía un pequeño chispazo interno, como si algo en su corazón estuviera despertando lentamente después de mucho tiempo dormido. La conversación comenzó tímidamente, como un hilo fino que se prueba antes de trenzarse. Alejandro habló de su trabajo sin adornos, de las largas horas que pasaba levantando cajas, organizando estantes y resolviendo problemas que casi nadie veía pero que mantenían en pie la rutina de cientos de personas. Lucía escuchó con un interés genuino, sorprendida por cómo aquel hombre relataba con humildad una vida llena de esfuerzos silenciosos. No había victimismo en sus palabras, ni resentimiento, ni orgullo vacío. Solo había realidad. Y esa sinceridad desarmó una parte de ella que creía inquebrantable. Se dio cuenta de que, aunque provenían de mundos opuestos, había algo esencial que compartían, ambos habían tenido que sobrevivir a sus propias soledades. Cuando fue su turno de hablar, Lucía notó que su voz se volvía más suave de lo habitual. No sabía por qué, pero no le habló a Alejandro como lo hacía con socios o colegas. Le habló de forma humana, sin títulos ni estrategias. Contó que su vida parecía perfecta desde afuera pero que, en realidad, estaba llena de silencios que la lastimaban. Habló de la presión constante, de la perfección exigida, de la falta de abrazos sinceros en su infancia y de cómo había aprendido a protegerse incluso de quienes decían amarla. Alejandro la escuchó con una atención plena, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si cada palabra fuera un tesoro que él debía cuidar. Nadie la escuchaba así desde hacía años. El simple acto de ser oída con respeto la conmovió más de lo que habría querido admitir. Cuando Lucía mencionó que su madre era distante y su padre demasiado ocupado, Alejandro frunció el ceño con empatía. Debe haber sido difícil, dijo con voz baja, pero con una honestidad que le heló el pecho a Lucía. No era una frase automática, no era cortesía, era comprensión real. Y esa comprensión la atravesó de una forma que no esperaba. Había pasado años rodeándose de gente que le decía frases vacías como que fuerte eres o ya estás acostumbrada, pero nadie había tenido el valor de decir simplemente que aquello dolía. La validación emocional de Alejandro fue tan simple como un susurro, pero tan profunda que la obligó a tragar saliva para no quebrarse. Se preguntó cómo un hombre que venía de una vida tan distinta podía verla de manera tan clara en tan poco tiempo. Cuando el tema volvió a Mateo, Alejandro se iluminó. Habló de su hijo como quien habla de un milagro cotidiano, de una fuerza que lo sostenía incluso en los días más difíciles.
Lucía observó el brillo en sus ojos y sintió algo inesperado, admiración. No era común ver a un hombre expresar amor sin filtros, sin miedo, sin vergüenza. En su mundo, la vulnerabilidad estaba prohibida, especialmente para los hombres poderosos. Pero Alejandro no estaba tratando de parecer fuerte, estaba siendo él mismo, con todas sus capas, sus cansancios y su ternura. Y Lucía, acostumbrada a corazones blindados, sintió que estaba presenciando algo raro, precioso, casi sagrado. En un momento de la conversación, Alejandro bajó la mirada y dijo, con voz temblorosa, no sé si estoy a tu altura. Esa frase lo traicionó. No fue un comentario casual, fue una herida abierta saliendo a la superficie. Lucía sintió un golpe en el pecho al escucharlo. No porque él tuviera razón, no la tenía, sino porque había una parte profunda de él que realmente lo creía. Ella, que había pasado años reconstruyendo su autoestima a partir de exigencias externas, reconoció de inmediato esa sensación de insuficiencia que él llevaba marcada en los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, reaccionó no desde la distancia, sino desde la humanidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo con firmeza, pero con ternura, no digas eso. Si estás aquí, es porque mereces estar aquí. Y esa frase, tan simple, le arrancó a Alejandro un suspiro de alivio que lo desarmó por completo. El ambiente entre ellos empezó a transformarse sutilmente. El ruido del restaurante se volvió un murmullo lejano, las luces parecían más cálidas, los movimientos del lugar más lentos. Era como si la mesa se hubiera convertido en un pequeño refugio donde dos historias rotas encontraban un respiro. Lucía se sorprendió a sí misma riendo suavemente por un comentario sencillo que Alejandro hizo sobre lo torpe que era cocinando. Él, al ver su sonrisa, sintió una descarga de paz que no experimentaba desde hacía años. La tensión inicial desapareció, reemplazada por una sensación de familiaridad nueva, como si hubieran estado destinados a encontrarse desde siempre, pero el mundo se hubiera tomado su tiempo para organizarlo. Hubo un momento, breve pero decisivo, en el que sus miradas se encontraron sin ninguna prisa, sin ninguna palabra de por medio. Fue un instante suspendido, un latido compartido en el que ambos entendieron que algo estaba cambiando. No era atracción superficial, ni curiosidad pasajera. Era un reconocimiento profundo, un tebeo que cruzó la mesa como un puente formado de experiencias dolorosas, esperanzas guardadas y valentías silenciosas. Lucía bajó la mirada un segundo, como si necesitara protegerse de la intensidad de ese momento. Alejandro, en cambio, sostuvo la suya un poco más, sorprendiéndose de su propia capacidad para no huir. Fue allí, en ese cruce de vulnerabilidades, donde la noche dio un giro irreversible. Y así, entre conversaciones que fluían sin esfuerzo, entre silencios que no pesaban y gestos pequeños que revelaban más de lo que ambos estaban listos para admitir. El encuentro comenzó a transformarse en algo más grande que una simple cita a ciegas. Dos mundos que parecían opuestos empezaron a encontrar puntos en común, como piezas de un rompecabezas que encajaban de manera inesperada. Lucía, que había pensado marcharse apenas él llegara tarde, ahora deseaba que la noche se extendiera un poco más. Alejandro, que había llegado sintiéndose un intruso, empezaba a creer que quizá, solo quizá, la vida le estaba dando un espacio que nunca antes había sentido suyo. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese instante compartido sería el principio de un cambio que marcaría a ambos para siempre. La conversación entre ellos comenzó a fluir con una suavidad inesperada, como si cada palabra pronunciada restara peso a los muros que ambos habían construido durante años. Alejandro, aún con cierta timidez atrapada en los hombros, se atrevió poco a poco a abrir puertas que llevaba demasiado tiempo cerradas. No hablaba con sofisticación, pero sí con una honestidad tan pura que cada frase parecía un pequeño acto de valentía. Le contó a Lucía cómo, algunas noches, después de acostar a Mateo, se quedaba sentado en silencio tratando de no pensar en todo lo que no podía darle. Y cómo ese mismo silencio cambiaba cuando escuchaba la respiración tranquila de su hijo desde la habitación contigua. Lucía escuchaba sin interrumpir, sin intentar corregir, sin juzgar, lo hacía con un respeto tan profundo que Alejandro llegó a sentir que su historia tenía un lugar legítimo sobre aquella mesa elegante. Cuando llegó el turno de Lucía de hablar sobre sí misma, no sabía por dónde empezar.
Estaba acostumbrada a contar su vida en términos profesionales, como una lista de logros cuidadosamente ordenados para impresionar a quien la escuchara. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, narró fragmentos de su infancia, recuerdos que aún dolían, sensaciones de soledad disfrazadas de éxito. Habló de la presión constante por ser perfecta, de los elogios que nunca llenaban el vacío, de la sensación de ser observada pero nunca vista de verdad. Alejandro, que no entendía de mansiones ni de empresas, sí entendía de soledades profundas. La miró con una empatía tan sincera que Lucía sintió un calor extraño en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien escuchaba su historia personal sin intentar minimizarla o romantizarla. A medida que los minutos avanzaban, sus voces se fueron volviendo más suaves, sus gestos más naturales y sus sonrisas más frecuentes. Empezaron a compartir detalles pequeños, casi insignificantes, pero que construían puentes invisibles entre ellos, el café que Alejandro preparaba cada mañana antes de ir a trabajar. El olor a pan tostado que Lucía asociaba con su niñez, los sonidos que cada uno identificaba con hogar. Él habló de sus miedos como padre soltero, la culpa constante, el temor de fallar, la preocupación por no ser suficiente. Ella habló de sus miedos como mujer independiente, el temor de que la quisieran solo por su dinero, la sensación de ser demasiado para unos y no suficiente para otros. Y ahí, entre confesiones cruzadas, descubrieron que, aunque sus realidades eran distintas, sus vulnerabilidades eran sorprendentemente similares. Hubo un momento en que Lucía se detuvo, observando el rostro de Alejandro con una intensidad nueva. Notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos marcadas por el trabajo, la forma en que se había esforzado por estar allí pese a todo. Pero también vio algo más, una ternura que no había encontrado en hombres con trajes caros y relojes de lujo. Una ternura que no se enseñaba en universidades ni se compraba en boutiques exclusivas. Alejandro, sin darse cuenta, encarnaba un tipo de fortaleza que ella había olvidado que existía, la fortaleza de quienes, aun habiendo sido golpeados por la vida una y otra vez, seguían eligiendo amar, cuidar y levantarse cada mañana. Alejandro, por su parte, no podía dejar de sorprenderse con lo fácil que era hablar con Lucía. Había imaginado a una mujer distante, fría, tal vez incluso arrogante. Pero lo que encontró fue a alguien que, debajo de toda su elegancia, guardaba heridas muy parecidas a las suyas. Cada vez que ella reía, sentía que una parte oscura de su día se desvanecía. Y cada vez que ella compartía una confesión íntima, él se descubría queriendo proteger esa parte de ella que nadie parecía haber cuidado antes. Sin embargo, también surgía un miedo natural, la sensación de que él venía de un mundo tan distinto que esa conexión podía romperse en cualquier momento. Un miedo que trataba de ignorar mientras la noche avanzaba, pero que seguía susurrando en la parte más insegura de su corazón. La conversación se desvió hacia los sueños que ambos habían guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Lucía habló de su deseo secreto de viajar sin planificación, sin relación con negocios, solo por el simple placer de descubrir lugares nuevos. Alejandro habló de su sueño de abrir algún día una pequeña cafetería donde pudiera trabajar sin sentir que el mundo entero se le caía encima. Ella confesó que, aunque tenía recursos para hacerlo, nunca se había permitido vivir algo tan espontáneo. Él confesó que, aunque tenía el corazón para hacerlo, nunca había tenido suficiente dinero. Ese contraste, recursos sin libertad, libertad sin recursos, los conmovió a ambos. En ese momento entendieron que cada uno cargaba una carencia distinta, pero igualmente dolorosa. Cuando el camarero retiró los platos vacíos, dejando solo 2 copas que brillaban bajo la luz amarilla del restaurante, la atmósfera se volvió más íntima. Lucía sintió un leve temblor en las manos al sujetar la copa, sorprendida por el efecto que Alejandro tenía sobre ella. No era común que alguien la dejara sin defensas, pero él lo hacía sin siquiera intentarlo. Alejandro, por su parte, notó la vulnerabilidad en sus ojos, una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen poderosa que ella proyectaba. Y ese contraste lo hizo sonreír con una delicadeza que a Lucía le llegó más profundo que cualquier cumplido. En un instante que ninguno planeó, ambos comenzaron a hablar de pérdidas.
Alejandro habló de la partida de la madre de Mateo, no con resentimiento sino con una tristeza madura, como quien acepta que algunas historias se rompen sin necesidad de un villano. Lucía habló de la muerte emocional de su relación con su padre, de años de intentar ganarse su cariño sin éxito. El silencio que siguió a esas confesiones no fue incómodo, fue un silencio lleno de respeto, de reconocimiento. Un silencio en el que los corazones hablan sin necesidad de palabras. Y fue allí, en ese espacio compartido, donde ambos comprendieron que la conexión que estaban construyendo no era superficial ni pasajera, era profunda, inesperada y peligrosamente auténtica. Cada minuto que pasaba reforzaba una sensación creciente, estaban viendo partes del otro que nadie más había visto en mucho tiempo. Las máscaras, los miedos, las expectativas sociales, todo se estaba derritiendo en la calidez de la conversación. Lucía empezó a preguntarse cómo era posible que un desconocido la hiciera sentir tan vista. Alejandro empezó a preguntarse cómo una mujer que parecía intocable podía escucharlo con tanta humanidad. Y en esa mezcla de sorpresa y alivio, ambos empezaron a confiar. No de manera total, ninguno estaba listo todavía, pero sí lo suficiente como para dejar entrar un poco de luz en los rincones donde antes habitaba la desconfianza. Cuando la conversación finalmente hizo una pausa natural, ambos se miraron y sintieron la misma verdad sin necesidad de decirla, algo dentro de ellos estaba cambiando. No sabían a dónde los llevaría esa noche, ni si el futuro les permitiría construir algo juntos. Pero si sabían esto, aquella cita, que había comenzado con retraso, dudas y prejuicios, se había transformado en un encuentro de almas, un espacio seguro donde dos historias rotas estaban encontrando consuelo mutuo. Y mientras el restaurante seguía su ritmo habitual, ellos permanecieron atrapados en una burbuja íntima donde los corazones se reconocen antes que las palabras. La barrera entre sus mundos había comenzado a derretirse, y ninguno deseaba detener ese proceso. A medida que la noche avanzaba, el restaurante comenzó a vaciarse lentamente. Las luces seguían cálidas, el árbol de Navidad seguía brillando, pero el bullicio había dado paso a un ambiente más íntimo y silencioso. Lucía y Alejandro no se dieron cuenta del tiempo que había pasado. No miraban el reloj, no calculaban la hora, simplemente estaban allí, presentes el uno con el otro como si el resto del mundo hubiese dejado de importar por un momento. Lucía sentía una calma extraña, una que no había experimentado en años. No era la calma fría que se construye a base de control y disciplina, sino una calma tibia, que nacía de sentirse acompañada de verdad. Alejandro, por su parte, experimentaba algo parecido a la seguridad, aunque tímida, de estar frente a alguien que lo miraba sin juicio, sin prisa y sin expectativas irreales. La Nochebuena, que para él siempre había sido una celebración a medias, estaba convirtiéndose en un refugio inesperado. Hubo un momento en que Alejandro, sin pensarlo demasiado, mencionó que debía volver pronto porque Mateo lo esperaba dormido en su camita improvisada junto al pequeño árbol de cartón. La ternura con la que dijo mi hijo me espera le arrancó a Lucía una emoción que no supo cómo ocultar. Sintió algo cálido recorriéndole el pecho, como si su corazón se hubiera permitido abrir una ventana que llevaba años cerrada. No era compasión. No era admiración superficial. Era una mezcla compleja de respeto, cariño incipiente y algo que se parecía peligrosamente a un deseo de formar parte de ese mundo sencillo y verdadero del que él hablaba. Ella, que siempre había vivido rodeada de lujos, sintió que la imagen de un padre regresando a casa para cuidar a su hijo era más valiosa que cualquier gala a la que hubiera asistido. Alejandro notó ese brillo en los ojos de ella, ese destello casi imperceptible que revelaba que sus palabras habían llegado a un lugar profundo. Y fue entonces cuando sintió miedo. No un miedo desagradable, sino un miedo suave, humano, ese que aparece cuando uno empieza a desear algo que no quiere perder. Bajó ligeramente la mirada, como si temiera que su vulnerabilidad fuera demasiado visible. Nunca se había permitido imaginar que una mujer como Lucía pudiera mirarlo con algo distinto a la cortesía. Y, sin embargo, allí estaba ella, escuchándolo con una ternura que desmontaba cada una de sus creencias de insuficiencia. Se sintió dividido entre el impulso de protegerse y el deseo creciente de confiar en lo que estaba sintiendo. Lucía, por primera vez en una primera cita, quiso saber más. No sobre su trabajo,
ni sobre su pasado sentimental, sino sobre él como persona. Le preguntó qué soñaba para su futuro, qué lo hacía reír, qué lo calmaba cuando tenía días malos. Alejandro, sorprendido por preguntas tan sinceras, respondió con una honestidad que lo dejaba casi desnudo ante ella. Le habló de su sueño de ofrecerle a Mateo una vida más estable, de volver a estudiar algún día, de abrir una cafetería pequeña en un barrio tranquilo donde pudiera trabajar sin correr todo el tiempo. Y cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que jamás había compartido esos sueños con nadie. Solo con su hijo, en susurros antes de dormir. Compartirlos con Lucía se sintió como un acto radical de confianza. Lucía, tocada por su sinceridad, compartió algo igual de íntimo. Le confesó que, pese a tenerlo todo, nunca había sentido que pertenecía a ninguna parte. Que su vida estaba construida sobre una fachada impecable, pero que detrás de ella se escondía una mujer cansada de cargar expectativas ajenas. Le habló de su deseo secreto de vivir algo real, algo que no pudiera comprarse con dinero. Y mientras hablaba, sus ojos se suavizaron, su respiración se volvió más profunda y su postura, siempre tan controlada, se inclinó apenas hacia él, como si su cuerpo quisiera acercarse aunque su mente aún no lo permitiera. Alejandro escuchó cada palabra con un respeto absoluto, sintiendo como su corazón empezaba a reconocer la vulnerabilidad de ella como si fuera un tesoro. Las copas de vino habían quedado casi intactas. No necesitaban alcohol para soltarse, la conversación misma era embriagadora. Cada frase construía un puente, cada silencio reforzaba la intimidad que crecía entre ellos. La cena ya había terminado, pero ninguno sugería irse. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo allí, en esa mesa donde dos historias complicadas encontraban un poco de alivio. El camarero pasó un par de veces, sorprendido de ver que la pareja seguía conversando sin mirar el reloj. En algún momento, Lucía se permitió apoyar el codo en la mesa, sostener la cabeza con la mano y observar a Alejandro con una expresión que ningún socio de negocios había recibido jamás. Una mezcla de serenidad y cariño suave que parecía crecer sin pedir permiso. Alejandro, consciente de ese cambio en la expresión de ella, sintió que algo se encendía en su interior. Un sentimiento tímido pero poderoso, el tipo de emoción que solo surge cuando el alma se reconoce acompañada. Se preguntó cómo era posible que una mujer tan distinta a él lo hiciera sentir tan visto, tan comprendido. Y, al mismo tiempo, sintió una punzada de duda. ¿Qué pasaría cuando esa noche terminara? ¿Volverían a sus mundos separados? ¿O habría espacio para construir algo, aunque fuera pequeño? Mientras ese torbellino de preguntas lo agitaba por dentro, Lucía lo miró a los ojos con una suavidad que redujo todas sus incertidumbres a un solo instante, un momento de quietud donde dos miradas se sostienen sin miedo. En un acto casi involuntario, Lucía estiró la mano para mover un pequeño recipiente del centro de la mesa, y sus dedos rozaron los de Alejandro. El contacto fue mínimo, casi accidental, pero suficiente para que ambos sintieran un estremecimiento. No era electricidad superficial, era reconocimiento, era latido compartido, era una invitación silenciosa a algo más profundo. Alejandro retiró la mano de inmediato, no por rechazo, sino por respeto y nerviosismo. Lucía, en cambio, dejó su palma apoyada un momento sobre la mesa, más cerca de él que antes, como un gesto silencioso que decía, no tienes que alejarte. Ese gesto, tan pequeño pero tan significativo, quedó suspendido entre ambos como un puente delicado, pero real. Fue entonces cuando Lucía se dio cuenta de algo que la dejó sin aire, estaba disfrutando la vulnerabilidad de Alejandro no porque la hiciera sentir fuerte, sino porque la hacía sentir humana. Él no competía con ella, no la admiraba como un trofeo, no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba allí, siendo él mismo, con sus cansancios, sus sueños y su ternura. Y en ese espacio, ella también podía ser simplemente Lucía, no la empresaria poderosa, no la mujer perfecta, no la figura de éxito. Solo una mujer queriendo ser vista y escuchada de verdad. La posibilidad de ser auténtica le resultó tan liberadora que sintió ganas de prolongar aquella noche todo lo posible. La conversación se fue apagando poco a poco, no por incomodidad, sino porque ambos estaban entrando en un silencio distinto, un silencio íntimo, lleno de significado.
que solo aparece cuando dos almas empiezan a acompañarse sin necesidad de palabras. Afuera, las luces de Nochebuena titilaban como si celebraran algo que estaban haciendo en aquella mesa. Dentro del restaurante, Lucía y Alejandro permanecían frente a frente, con los corazones latiendo más suaves, más claros, más despiertos. Y mientras la noche seguía avanzando, cada uno de ellos comprendió internamente una verdad que aún no se atrevían a decir en voz alta: esa Nochebuena no sería recordada por regalos ni celebraciones, sino por el instante en que dos mundos distintos comenzaron a entrelazarse, cambiando para siempre el rumbo de sus destinos. La noche estaba por terminar cuando ambos se levantaron de la mesa. El restaurante, casi vacío, parecía envolverlos en un silencio suave que no pedía explicaciones. Alejandro, con ese gesto tímido que lo caracterizaba, le ofreció a Lucía su abrigo aunque el suyo fuese más delgado que el de ella. Lucía sonrió con una dulzura que sorprendió incluso a su propio reflejo en las ventanas. No era una sonrisa formal ni diplomática, era una sonrisa agradecida, auténtica, nacida de un sentimiento que aún no tenía nombre. Caminaron juntos hacia la salida, sin prisa, como si cada paso fuera una forma de prolongar la magia que había nacido allí dentro. Afuera, la ciudad brillaba con luces festivas, pero ninguno de los dos las veía realmente. Estaban demasiado centrados en la presencia del otro. Para Alejandro, aquella noche había sido un regalo inesperado, la oportunidad de sentirse valorado por alguien que parecía inalcanzable. Para Lucía, había sido un respiro profundo después de años viviendo bajo el peso de una perfección que ya no le pertenecía. Antes de despedirse, hubo un instante suspendido en el aire. Alejandro abrió la boca para disculparse una vez más por haber llegado tarde, pero Lucía lo interrumpió con un gesto suave de la mano y una frase que lo dejó sin palabras. Gracias por no rendirte. Gracias por venir. Él sintió un calor inesperado en el pecho, como si todas las veces en que había creído no ser suficiente se derritieran bajo esa simple frase. Ella, por su parte, descubrió que abrir el corazón no la debilitaba, la liberaba. Se despidieron con la promesa no dicha de que aquello no terminaría allí. Una promesa que no necesita palabras para existir. Esa Nochebuena no fue perfecta. No tuvo regalos costosos ni escenarios imposibles. Pero tuvo algo mucho más raro. Dos almas que, contra todo pronóstico, se encontraron justo cuando más lo necesitaban. Y así, mientras Alejandro regresaba a casa para abrazar a su hijo, y Lucía se sentaba en su coche con una mirada nueva, ambos entendieron que el destino, a veces, llega tarde. Pero llega exactamente cuando debe llegar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer de nuevo en las segundas oportunidades, en el amor inesperado y en la magia que aparece cuando menos lo esperamos, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás historias que abrazan, que acompañan, que sanan y que recuerdan que nadie está solo en sus batallas. Cada semana compartimos relatos que iluminan el alma y nos recuerdan que todavía hay belleza en el mundo. Suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta familia de corazones sensibles. Porque las historias no solo se escuchan, también se sienten.